hagamos o más bien, vámonos a Red Flags, nuestra sección más solicitada en este programa, porque le tengo noticias de su amigo, Mariana, Wahid Mansur, Sí. que es una red flag completa este señor. Y es una red flag porque el señor congresista Wahid Mansur, que además es un despropósito también el hecho de que hayan votado por él, o bueno, no me acuerdo si la lista del Partido Conservador era cerrada y por eso él gana una curul, pero la gana en medio de un escándalo en el que está involucrado. Hizo incluso campaña cuando la Corte lo estaba investigando y a pesar de la condena, pues logra llegar nuevamente al Congreso de la República. Él, recordemos, por qué está procesado, Mariana. Él O condenado está, ya, ¿cierto? no. Él ¿Imputado está, apenas? sí, siendo investigado por el escándalo de la UNGRD, porque sería él uno de los congresistas que habría pactado, de hecho, como el que se encargaba de establecer las coimas y, bueno, los pagos y demás que se estaban acordando a cambio de aprobar de que ciertos congresistas aprobaran unos proyectos y se recibía, digamos que una parte de ese proyecto que fueron pues aprobados y demás, y es el tema de los carrotanques y bueno, el escándalo de la UNGRD que ustedes ya conocen. Entonces Wahid Mansur es señalado y es acusado de ser uno de los principales, sí, como gestores de estas coimas y estas cuotas que recibían los congresistas. De hecho, era el que pedía la plata, ¿no? El que pedía como más, como el que regateaba, el que pedía más a cambio y el que le ayudaba como a los demás congresistas a pedir, digamos, que gestionar esas coimas, Claro, ¿no? porque Eso es él lo era de que la se dice. Convención de Crédito Público, ¿no? Ujú. Y ahí era donde estaban aprobando estos empréstitos para poder el gobierno sanear algunos temas fiscales. Necesitaba pues que le aprobaran una deuda a nivel internacional y él lo que hizo fue pedir contratos a cambio de votar a favor de esos proyectos y por eso lo investigan, lo involucran en este caso de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo y está en la cárcel, ¿no? Ujú. Él en este momento está privado de la libertad y aún así, imagínese, Mariana, que ayer se conoció que le pidió al Congreso, al presidente del Congreso, que le permita posesionarse desde allá, desde su lugar de reclusión. ¿Ah? Hágame el bendito favor, es que esto no pueden ser más descarados. A mí me da mucha pena con el departamento de Córdoba, pero adivinen de dónde es. Sí, y Otra vez. además sale el presidente del Senado, Honorio Enríquez, a decir que están estudiando la solicitud del senador de posesionarse de manera virtual y o que la mesa directiva se desplace al centro de reclusión para que sea Imagínense. posesionado. Sí, ahí está el video de Honorio, veámoslo. Últimos días y pues digamos qué va a pasar con la curul de Wahid Mansur. Él finalmente no se pudo posesionar el 20 de julio. El secretario general está estudiando el tema, no es fácil. Él solicitó que nos trasladásemos allá y aquí jurídicamente están revisando el tema para proceder conforme a la Constitución Política y a la ley. O sea, Wahid Mansur pidió al Congreso que lo posesionen allá. Sí, él pidió que lo posesionaran. Ajá. ¿Y ustedes no le han El respondido? secretario está estudiando con el equipo jurídico la respectiva respuesta que le deben proferir en el día de hoy. Ok. Ah, bueno. Se está estudiando, se supone que hoy se va a definir qué van a hacer, si van a aprobar esta posesión o no, si se va a trasladar la mesa directiva o bueno, ¿cómo es lo que usted está diciendo? Que se traslada Sí, como la mesa. los que hacen el registro y toman la posesión hasta la cárcel donde está. ¿En cuál cárcel está Sí, la él? mesa directiva. No sé exactamente en cuál cárcel. Pero ir hasta la cárcel, él debe estar en una guarnición militar o debe estar en alguna, pues, en algún sitio de reclusión que no es de estos. Pero vea que estoy viendo que ya le negaron la petición a Wahid Ah, Mansur ok. para posesionarse. El Congreso negó
negó que se posesionara por fuera del Congreso al estar recluido, bueno, pero aquí no me está saliendo dónde, pero bueno, por el saqueo de la UNGRD, y el Congreso finalmente revisó la petición. Le respondió que el uso de estas herramientas tecnológicas, porque lo que decía es que pudiera darse de manera virtual o, mire, está en la Escuela de Carabineros de la Policía, que es allí donde se encuentra privado de la libertad. Y se le respondió que el uso de esas herramientas tecnológicas para procesos legislativos tiene por objeto armonizar los procesos legislativos dentro del Congreso mediante la incorporación de herramientas tecnológicas destinadas a fortalecer los trámites expresamente regulados por dicha normativa. Eso significa que lo que él estaba pidiendo no aplica para el acto de posesión, porque él lo que decía era, bueno, háganlo de forma virtual, y lo que le responden desde el Congreso es no, las herramientas virtuales como los actos que hagamos de forma virtual solo aplican para funciones o cosas específicas, en este caso no para la posesión. O sea que no es porque está en la cárcel, ni porque es corrupto, ni porque cometió irregularidades, sino porque los actos virtuales son para otras cosas. Sí, y dice, por ejemplo, el secretario del Senado, la posesión de los congresistas debe cumplirse en el ámbito institucional de la respectiva Cámara y con observancia de las solemnidades previstas en el reglamento del Congreso. Lo anterior se deriva de la estricta aplicación de lo establecido en el artículo 140 de la Constitución, que indica que el Congreso tiene su sede en la capital de la República, y de la interpretación efectuada por la Corte Constitucional, que identificó como regla de derecho que la sede del Congreso es la capital, y a su vez precisó que el Congreso tendrá una sola sede. Sí, no hay nada como de por los actos o los señalamientos a los que usted está respondiendo ante la justicia, sino por las normativas y lo que establece el Congreso en términos de cómo se deben realizar estas posesiones. Bueno, y vamos a averiguar, porque no sé si esa respuesta la tenemos en este momento, si él no se posesiona, ¿qué pasa con esa curul? Porque queda la silla vacía. ¿O? Creo y entendería que en este caso sí aplica la silla vacía. Okay. En este caso sí aplicaría la silla vacía, pero sí creo que hay que mirar bien, porque pues él todavía no ha sido condenado, entonces creo que eso sí cambia mucho la figura que se aplica en estos casos. Bueno, ahí está a esperar el futuro de Wa'adid Mansur. ¿Se imagina que volviera al Congreso? ¿Con qué cara? ¿Con qué cara podría una persona como él regresar a esta hermosa corporación? Yo le iba a contar otra cosa, Mariana, y se me olvidó. Sí, que tenemos nueva ministra de Trabajo. ¿Quién es la nueva ministra de Trabajo? Veamos el video del anuncio que hizo ayer el gobierno del presidente electo Abelardo de la Espriella con respecto a esta nueva designación. Hija de la provincia, monteriana, auténtica, trabajadora, transparente, esposa y madre de Sara y Alejo. Una mujer con la disciplina y el temple necesarios para convertir cada propósito y reto en una realidad tangible. Abogada, docente universitaria, especialista en Derecho Administrativo, magíster en Derecho Público y en Administración de Empresas. Natalia López Fuentes, ministra de Trabajo en la Patria Milagro. La mujer comprometida con combatir la corrupción, firme defensora del cumplimiento de la ley para respaldar a los trabajadores, líderes sindicales y empleadores. La nueva ministra de Trabajo de la Patria Milagro llega a asumir un compromiso histórico: reducir el desempleo y la informalidad e impulsar con fuerza a los emprendedores colombianos, garantizando un trabajo digno para todos. Por un ministerio moderno, innovador, austero y de puertas abiertas al diálogo, dedicado a prevenir, apoyar al empresariado y combatir con rigor el acoso y cualquier tipo de abuso. Firme con construir relaciones de respeto e impulsar las grandes transformaciones laborales que Colombia necesita. Firme con el trabajo digno, con los emprendedores, la fuerza laboral y... ¡firme por la patria!
Bueno, madre de Sara y Alejo, pero se les olvidó decir en este video que amiga de Fico Gutiérrez. Sí. Porque recordemos, ella pues fue la segunda cuota del movimiento Creemos, que es el partido del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, para la lista del Senado. Es decir, ella aspiró al Senado de la República, obviamente pues no lo logró y por eso ahora llega a ocupar una cartera tan importante en el gobierno nacional, pero no viene no solamente por sus méritos o por todo lo que mencionaron ahí, sino también por ser una cuota de este alcalde de Fico. Sí, sorprende mucho este poder que está teniendo Fico en este gobierno, porque además... ¿Y eso no es repartir mermelada? Para sí, mí obvio. sí. Para Sí, mí sí. claro, porque recordemos también que Juliana Gutiérrez, hermana de Fico, fue nombrada ministra de Deporte, ¿no? De Entonces deporte, sí. ya sería allí el segundo rol. Ese también que Natalia López, la que estamos viendo ahí, antes había sido candidata a la alcaldía de Montería, pero... Y además por el Partido Conservador. Sí, y perdió frente Señores a de los Hugo nunca. Kerguelen, si se pronuncia Kerguelen, Sí. aun cuando contaba con el respaldo de Marcos Daniel Pineda y de los congresistas David Barguil y Guadix Mansur. Hablando de Guadix Mansur. Hablando de Guadix Mansur, O sea, ella aquí, contaba con el apoyo de ellos. de Claro, porque ellos es que y ella estaba por perdió. el Partido Conservador. Y perdió, sacó 9,000 votos, lo suficientes para quedarse con una curul de oposición en el Consejo, pero no la aceptó y tuvo una campaña que estuvo bastante rodeada de cuestionamientos por presunta financiación irregular y por supuesta cooptación de concejales. Ella centró su campaña en Córdoba, Sucre, Magdalena y Bolívar y dijo que estaba aspirando sin las maquinarias conservadoras del partido, pues sí, del partido con el que aspiró, pero bueno, sabemos que tuvo el respaldo de David Barguil y de Guadix Mansur. Aquí nos están preguntando que de dónde es ella. Ella es hija de la provincia, por si no lo escucharon en el video, es monteriana. Es decir, cordobesa, es decir, de la misma tierra del señor Abelardo de las Priella, pero también de la misma tierra de Guadix Mansur, de la misma tierra de... Sí. De ahí para allá, Sí. ustedes saben quién es. Y aspiró al Senado también por el movimiento pues de Fico, pero se quemó una quemadota. 6,400 votos tuvo para el Senado. Imagínense. Pero oiga, me llama la atención, pues que esta sí que no es de los nunca. O sea, aquí otra vez la X en los que vamos ya chequeando quiénes son y si sí son los nunca o no, pues ella no. Ella no, porque ahí ustedes lo escuchaban, Mariana nos contaba, miren el respaldo que tuvo cuando aspiró a la alcaldía de Montería. El Partido Conservador era su pues fuerza detrás para poder llegar a ese cargo, y quienes estaban en el Partido Conservador y quienes manejaban el Partido Conservador o bueno, manejan en esa región del país, pues el señor Guadix Mansur y el señor David Barguil. David Barguil, que volvió al Congreso, y pues el Partido Conservador con tantos cuestionamientos y además un partido de la clase política tradicional. Lo que dice el presidente Abelardo de las Priella, que no le gusta, que él no va a gobernar con los políticos de siempre. Ah, bueno, ¿y el Partido Conservador qué? ¿No es de siempre? Qué incoherente. Este nombramiento me parece bastante incoherente. Claro, puede que ella tenga el perfil. A ver, leamos qué es. A ver si por lo menos eso nos tranquiliza. Dice que es abogada, docente universitaria, especialista en Derecho Administrativo, magíster en Derecho Público y en Administración de Empresas. Pero politiquera. Para mí, politiquera. Sí, y además esta que es una de las carteras más importantes, ¿no? O sea, la del trabajo es de las más relevantes, además por toda la política del gobierno actual, que es vamos a reducir la informalidad, un poco una serie de cuestionamientos a los resultados en términos laborales y en términos, pues sí, de política laboral que tuvo el gobierno de Gustavo Petro, incluso hablando de que esa reducción, por ejemplo, de las cifras del desempleo
pues tienen sus problemas e incluso cuestionándolas, ¿no? Entonces, sí me parece que es uno de esos nombramientos en donde uno dice como, bueno, pero ¿por qué en esta cartera está como el de Paola Holguín? ¿Qué hace Paola Holguín en el Ministerio de Cultura? Ahora, ¿qué hace esta señora en el Ministerio de Trabajo? ¿Y qué hace la hermana de Fico en el Ministerio de Deportes? Sí, O sea, también. que tiene que ver, si estamos cuestionando lo de la aeronáutica civil, que tenía que ver una persona que, por ejemplo, estudió contaduría, porque el director de la aeronáutica civil es un contador, siendo director de una entidad tan importante, o gente que ni siquiera tiene pregrado, que no se han graduado, y también algunos que son bachilleres, que son los familiares de esta señora Gabriela Muñoz, pues también hay que cuestionar en estos nuevos nombramientos si los perfiles son idóneos para ocupar esos cargos, o simplemente es porque es hermana de, amiga de, cuota de. Usted nos dijo, señora Abelardo, que usted no iba a gobernar así, que usted iba a ser disruptivo, que iba a cambiar la forma de hacer política. Pues esto no lo está demostrando. Aquí nos está poniendo una señora que viene del departamento de Córdoba y que tiene toda esta gente detrás. Y en el Ministerio de Deporte puso a la hermana de Fico simplemente por ser la hermana de Fico. Y en el Ministerio de Cultura puso a Paola Holguín, ex Centro Democrático, y que no tiene ni idea de cultura. Ahí está la incoherencia. Ojalá los medios de comunicación también se pongan las pilas a hablar sobre estas personas y hacerle el seguimiento tan juicioso y certero y contundente que le hacen al gobierno de Gustavo Petro, porque desde los medios tenemos que vigilarlos a todos, no solo a algunos. Bueno, ya no tengo nada más, Mariana, para mostrarle. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro NECI 310-779-3518. Lo hiciste artísticamente y lo hiciste con las víctimas, que eso es un mensaje a dar. Caminamos juntos, todos con el progresismo por las calles defendiendo el plebiscito por el sí. ¿Cuál es la capacidad de generación de vivienda? ¿Los subsidios para quién son? Diciendo que le vamos a quitar los privilegios a los políticos. La política no descansó este fin de semana con estos personajes señalados por corrupción. Sí, señora, sí, señores. Llega la central. Este espacio semanal que hemos concebido para reflexionar sobre asuntos coyunturales. Allí vivía la familia de Pablo Escobar Gaviria.